Bien, qué bueno es poder estar juntos en este día nuevamente. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo 22:3 que el Señor es santo y que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y el hecho de que nosotros podamos alabarle hace posible que Él esté en medio nuestro y provoca que su presencia esté con nosotros. Si usted se preguntaba por qué es importante alabar a Dios, por qué es importante cantar, qué importancia tiene este tiempo que nosotros como iglesia logramos cada domingo con la ayuda del Señor, y es su importancia que el Señor habita, hace morada, se manifiesta a través de las alabanzas de su pueblo. Y el hecho de que nosotros podamos alabarle es una maravillosa oportunidad que recibimos cada uno de nosotros de poder contar con su presencia en medio nuestro. Así que cuando usted venga a la iglesia, trate de hacerlo a tiempo para que pueda estar en medio de la presencia del Señor y el Señor hable a su corazón de forma especial y usted puede expresarle a Él lo importante que es para su vida, y a través de esta dinámica pues nosotros podamos tener comunión con Dios. Amén. Qué bueno también contar con la presencia de aquellos que nos visitan por primera vez. Es para nosotros, como decían nuestros hermanos Iván y Silvia, un privilegio poder contar con la presencia de ustedes. Así que bienvenidos. Amén. Hoy tenemos... Amén. Hoy tenemos un tema que compartir, que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 21. Hoy estaremos hablando de la formación de un adorador. Cómo Dios forma a una persona para adorarle. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son esas cosas que se presentan en la vida de cada persona, de cada individuo que Dios está formándola para que le alabe, para que le adore como conviene, como es correcto? En pocas palabras estaremos hablando de la hechura, de la forma en la que Dios conduce cada circunstancia y cada situación para nuestro bien, para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, y para que podamos estar cada día más cerca de Él. Es muy importante que nosotros entendamos que el ambiente donde estamos tiene mucha importancia en la formación de un adorador, porque nosotros somos el producto del ambiente donde estamos. Somos el producto del ambiente donde estamos, y el hecho de que nuestra vida pueda ser prodigiosa o pueda ser una ruina depende directamente de ese lugar donde nosotros estamos. Un adorador es un buscador de Dios. Y eso nosotros lo recibimos del ambiente en el cual nosotros estamos creciendo y nos estamos desarrollando, porque es en la iglesia donde nosotros aprendemos acerca de la vida cristiana. Es en la iglesia donde se nos enseña, donde se nos predica acerca de cómo conocer a Jesús, cómo involucrarnos con Él y cómo crecer en el conocimiento de Él. Si Dios pretende formar a un adorador, entonces Él va también a proveer un lugar donde usted y yo podamos juntos crecer y podamos conocerle a Él hasta llegar al punto en el cual su presencia sea manifiesta a través de nosotros. Si usted quería buscar una definición clara de lo que significa adorar a Dios o ser un adorador, sencillamente un adorador es un buscador de Dios. Es una persona que busca a Dios con pasión, con vehemencia. Y la gran pregunta que debemos hacernos en este día es si nosotros somos buscadores de Dios. Si me considero yo una persona que está buscando a Dios, que anhela a Dios, que desea tener comunión con Él. Porque esta es la principal característica de una persona que está buscando al Señor. Esta clase de personas, estos adoradores a los cuales nosotros nos referimos, no se forman en los momentos de abundancia, no se forman en los momentos de avivamientos. Los adoradores se forman en el crisol de la prueba. Es a través de las circunstancias difíciles que Dios forma nuestras vidas. En medio de los ataques, en medio de las noches oscuras, en medio de las tentaciones, en medio de las grandes dificultades, en la soledad, en medio de las traiciones, del dolor, de la desesperanza. Es allí donde el Señor aprovecha esas circunstancias y forma nuestro carácter. Nosotros hemos aprovechado muy bien Hebreos 11, porque el libro de Hebreos, específicamente en su capítulo 11, es llamado por muchos la galería de la fe.
el salón de la fama de estos hombres de Dios que dedicaron sus vidas por completo a Él. Hombres y mujeres que se pusieron en sus manos y fueron vasos de honra. Fueron verdaderos adoradores. Fueron personas que buscaron a Dios de todo corazón, y producto de esa búsqueda, pues hoy vemos ese resultado y nos gozamos en estas vidas que dieron un gran ejemplo, de tal manera que hoy nosotros podemos tomarlo como referencia para nuestro caminar, para nuestro crecimiento. Una de estas personas que están en la galería de la fe es Jacob. Jacob es un ejemplo de progreso. Jacob es un ejemplo de lo que Dios sabe y puede hacer a través de una vida. Si hay una persona que era pasible de críticas diversas a través de su vida, era Jacob. Tenía material para ser criticado por siglos. Sin embargo, Dios cambió esta historia y produjo de este hombre un verdadero adorador, como hoy vamos a ver. Y cabe destacar que a través de todas sus dificultades, Dios obró de manera milagrosa y maravillosa para sacar de cada circunstancia difícil de este hombre una enseñanza para él y una enseñanza para nosotros en este día. La razón por la cual vamos a hablar de la formación de un adorador es porque sabemos que en el corazón de Dios está que usted y yo podamos tener una vida que sea milagrosa. Una vida que sea un verdadero milagro de Dios. Una vida totalmente opuesta, diferente a lo que éramos y a lo que podemos ser luego de ese toque de Dios en nuestras vidas. Pero para que ese toque de Dios en nuestra vida sea evidente y deje una evidencia, una bendición a aquellos que están observándonos, como es el caso de Jacob, que su vida fue un ejemplo para generaciones. Para que nuestra vida también pueda ser útil en las manos de Dios, nosotros tenemos que aprender qué es lo que Dios pretende hacer, qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida para que ésta pueda ser útil para los demás. Yo pienso que lo peor que le puede pasar a un individuo es pasar por la historia sin dejar una evidencia de que él estuvo en esa historia, que él fue parte de la historia. Lo peor que le puede pasar a una persona es pasar desapercibido, no haber traído ningún aporte, no haber logrado nada, ni en el ámbito de la fe, ni a nivel familiar, ni a nivel social, ni a nivel profesional. Una persona que queda en el olvido es una persona que literalmente desperdició su vida. Jacob, a pesar de sus situaciones personales, Dios permitió que él no desperdiciara su vida. Y el éxito de su vida estuvo en cuánta atención él le prestó a Dios para aprender a ser el hombre que Dios quería que él fuera. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 21. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 21, que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y fíjese qué interesante esto que resalta el escritor de Hebreos. Y luego de haber sido de bendición para sus hijos, adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a su familia y lo hizo adorando a Dios sobre el extremo, apoyándose de su bastón. Padre, te pedimos en este día que permitas que tu palabra pueda lograr el propósito por el cual tú la has enviado a nosotros. Te pedimos que seas tú que hables, Señor, a través de tu siervo, y que permitas que cada uno de nosotros pueda comprender el mensaje que tú quieres compartir para nosotros. Te damos gracias por tu iglesia, Señor, y te pedimos que permitas que siga creciendo en gracia, en conocimiento tuyo, y que siga multiplicándose tu obra a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La vida de Jacob nos da una enseñanza fundamental. Lo importante no es cómo iniciamos, es cómo terminamos. No importa en la condición o en la situación que tú te encuentres hoy. Lo importante es que nosotros sepamos lo que Dios desea
puede y sabe hacer en la vida de una persona que se dispone a que Él obre de manera milagrosa en su vida. Jacob fue un hombre con una vida cuestionable. Fue un hombre que si Dios no hubiese intervenido sus pasos, hoy estuviésemos hablando de él, pero como el prototipo de lo que nosotros no debemos imitar y no debemos ser. Pero es precisamente esa obra milagrosa de Dios en la vida de este hombre que hace posible que, a pesar de que fue un hombre con una vida altamente cuestionable, nosotros podemos tomarlo como un ejemplo, como una referencia. Yo quiero que ustedes sepan que Jacob fue un hombre que causó mucho dolor a su familia, aún desde el vientre de su madre, durante su juventud y en parte de su adultez. Le provocó mucho dolor a su familia. Pero gracias a Dios, se nos hace muy difícil identificar a este hombre llamado Jacob, que causó mucho dolor a su familia, con este pasaje que nosotros acabamos de leer. Quizás usted me dirá, bueno, usted tendrá que explicar muy bien si ese Jacob del cual usted está hablando, que causó dolor a su familia, tiene alguna referencia con aquel hombre que, apoyado de su bastón, estaba bendiciendo a sus nietos. Porque una persona que termina sus días de esta manera es una persona con una vida admirable, que puede bendecir a sus nietos, que puede bendecir a su familia, que puede bendecir a sus hijos, que puede dejar el legado de un buen ejemplo, de una vida bien trazada, de una vida bien invertida. El hecho de que Hebreos 11:21 nos presenta a Jacob de esta manera es que nos está enseñando que este fue un hombre que fue un verdadero milagro de Dios. Si usted estudia la palabra de Dios, la Biblia, usted se va a dar cuenta que Jacob fue conocido como un suplantador y un engañador. La Biblia nos cuenta que este hombre nació nació unos 1500 años antes de Cristo. Estamos hablando de unos 3500 años más o menos atrás. Y este hombre, desde el vientre de su madre, estaba causando problemas, porque la Biblia nos cuenta que cuando éste iba a nacer, él era mellizo con otro hermano en el vientre de su madre. Su madre tenía 2 hijos en su vientre, y cuando el primogénito, iba a salir, Jacob lo tomó de su tobillo. O sea que cuando sacaron a Esaú del vientre de su madre, detrás salió Jacob tomándole el tobillo. Y muchos interpretan que Jacob lo estaba jalando porque él le estaba diciendo, yo iba a salir primero que tú. Desde ese momento estaba ese muchacho causando problemas en su familia. Tomó a su hermano del tobillo para evitar que saliera, para él salir primero, como una evidencia de que verdaderamente era un hombre que protagonizaba lo que nosotros conocemos como una vida cuestionable. Creció de esta misma forma, siendo un engañador, siendo un habilidoso en sus días. En una ocasión, ya con cierto nivel de conciencia, supo que su padre iba a bendecir a su hermano Esaú porque era el primogénito. Y aparentemente cuando le explicaron este tema de la primogenitura, él dijo, oh, me interesa eso. O sea que hay uno de nosotros dos que va a ser bendecido por nuestro padre Isaac y que esa bendición le va a dar la supremacía sobre el otro. Ah, no, pues a mí me interesa. ¿Y qué yo tengo que hacer? Bueno, lo que tú tienes que hacer para eso es ser el primogénito y tú no lo eres. Ay, ¿quién es el primogénito? Esaú. Ah, pues eso está resuelto. Yo voy a hacer que él me entregue su primogenitura. Y al entregarme su primogenitura, él me está cediendo voluntariamente esa bendición de mi padre Isaac a mí. Y yo primero voy a hacer que él sea el que me la entregue y luego se la voy a arrebatar. Entonces, ¿qué hizo? Él sabía que su hermano Esaú, un hombre fuerte, era cazador. Y que cuando él venía de sus travesías y de sus cazas, venía cansado y hambriento.
Entonces, como hombre habilidoso al fin, preparó un buen estofado, preparó un buen platillo, sabroso a la vista y al gusto también, y esperó a su hermano y le dijo: hermano, ¿estás hambriento? Ven. Y cuando Esaú se presenta, que se le hace agua a la boca, Jacob le presenta el plato, le dice: pero antes hay algo que debemos hablar. Yo quiero que tú me cedas tu primogenitura. Esaú, que quizá era un hombre de casa y lo que tenía era hambre en ese momento, no le importó, le dijo: dime qué es eso para que resolvamos este problema. Bueno, entrégame tu primogenitura. Sí, te la entrego, sí, pero reconoce que tú me la estás cediendo. Sí, dame la comida, que lo que tengo es hambre. Le entregó el plato y de ese momento en adelante él se comportó como el primogénito. A tal punto de que cuando su padre Isaac ya había perdido la visión, gran parte de ella, y estaba ya muy anciano, entendió que era el momento de bendecir a sus hijos, uno como primogénito y heredero de la promesa de Dios, porque Isaac y Abraham eran patriarcas. Entonces ese patriarcado era una herencia que él tenía que transferir como un reinado sobre la tierra que Dios había prometido. Entonces Jacob arrebató esa bendición para él. Aunque nos luzca de mala manera, él estaba siendo conducido por Dios por diferentes maneras, que nosotros no entendemos. Este es un atributo de Dios que se conoce como la providencia divina, que Dios interviene en los acontecimientos de los hombres, sin dejar de ser santo y sin corromperse, y sin corromper las leyes y las situaciones morales y correctas que nosotros conocemos. Y Dios permitió que esto así sea, y así sucediera. Aunque más adelante en el libro de Romanos capítulo 9 Dios nos enseña que la razón por la cual Él permitió que Jacob se condujera con astucia es porque Dios había elegido a Jacob por encima de Esaú. Y esta elección de Dios fue certera porque Esaú siempre fue un hombre que vivía para sí mismo. A pesar de que no fue conocido como un individuo, un villano o un traidor a su nación y a su familia, Jacob fue todo momento un buscador de Dios. Lo que pasa es que lo estaba buscando de la manera errada, de la manera equivocada. Y en medio de esta pasión vehemente por hallar un propósito en su vida, en ese camino se encontró con Dios. ¿Y qué pasa? Cuando llega el momento de que Isaac bendiga a su hijo, él le ordenó que le preparara aquel platillo famoso que él había oído que Jacob le preparó a Esaú. Quizás también se le ahogó la boca cuando escuchó esa historia y dijo: yo quiero que también tú me prepares ese platillo y lo traigas. Y resulta que Raquel, Rebeca, madre de estos dos hombres y esposa de Isaac, escuchó lo que Isaac le había dicho a Esaú. Porque Isaac amaba en sobremanera a Esaú, pero esta mujer amaba entonces a Jacob, que era el más débil, a su entender, a su vista, porque el otro quizás siempre se tomaba la leche más rápido y se comía toda la comida más rápido y creció más y era más fuerte, el otro era más flaquito y más débil, pero era más inteligente. Pero resulta que Rebeca, para proteger a su hijo, aquí entra la providencia divina nuevamente, le advierte a Jacob: oye lo que está pasando, Isaac va a dar la bendición. ¿Cómo? Pero es que ya yo había negociado eso. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, recuerda que Esaú es velludo y tú no tienes mucho pelo en el cuerpo. Isaac se va a dar cuenta que no eres tú cuando te toque. Ah, no, eso no es problema, yo me voy a vestir de pieles. Ah, ok. Entonces lo segundo es que él mandó a preparar un platillo. Ah, no, pero eso es lo de menos. Yo soy experto en eso. En el arte culinario, Jacob era un experto. Entonces preparó su mejor platillo. Esaú andaba por ahí cazando y Jacob estaba preparando la comida y se adelantó y fue donde su padre. Su padre se comió todo, estaba muy sabroso y dijo: ok, ha llegado el momento de bendecirte. Extendió su mano y lo bendijo. Cuando Esaú llegó con el platillo preparado, le dijo: pero ¿y qué es esto? ¿Tú no viniste ya? No, yo acabo de llegar. Pero yo bendije a alguien. Entonces, si no fue a ti, ¿a quién fue? Entonces, una vista aérea de la casa se oyó: ¡Jacob!
que toda su vida este pobre Esaú había sufrido de los engaños de Jacob. Quizás desde chiquito le robaba los dulcitos y era más hábil que él y lo ponía a pasar trabajo, y de grande también siguió siendo así porque era parte de su vida, era parte de su identidad. Y si es cierto que nosotros no podemos borrar la historia, también es cierto que nosotros podemos escribir una mejor a partir de hoy. Y que no importa quién nosotros hayamos sido, ni quién seamos en este momento, lo importante es lo que Dios pretende hacer con nosotros a partir de este día. Yo quiero que usted sepa que Jacob tuvo que huir de la casa de su padre, porque Esaú andaba buscando para matarlo, por engañador, por estafador, por haberle arrebatado la bendición. Esta lucha de Esaú era por orgullo, pero no era legítima, porque ya él había hecho un trato con su hermano y le había cedido la primogenitura. Como muchos de nosotros en ocasiones tomamos decisiones por el hambre que tenemos en el momento y no pensamos en las consecuencias futuras que esas decisiones pueden tener. Esaú no midió las consecuencias, Jacob sí. Él era un hombre hábil, él era un visionario. Y resulta que cuando llegó el momento, él arrebató para sí la bendición y la logró. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros definimos hace un momento que un adorador es ¿qué? Un buscador de Dios. Y como Jacob era un buscador de Dios, ¿qué pasó? Que lo encontró. Aunque él estaba buscando a Dios a través de motivos equivocados, Dios conocía, tuvo misericordia de ese corazón y lo amó. Lo recibió en la condición en la cual él estaba. Pero Dios sabía que si no intervenía los pasos de este hombre, nunca iba a coincidir el camino de Jacob con el camino de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jacob huye de la presencia de su padre, de su madre y de su hermano a una tierra desconocida, a una tierra donde él no había habitado antes, que era la tierra de donde su padre y su madre habían salido, que aparentemente fue su madre que le dijo, ve y escóndete con tu familia, con nuestra familia, para que te protejan de Esaú, y vete lejos, huye lejos de la presencia de Esaú, porque lo conocemos, que es un hombre violento. Resulta que en ese primer día de viaje, cayó la noche y Jacob se durmió. Y él, dice la Biblia en Génesis 28 que él tomó unas piedras, quizás las más lisas y la que más se pareciera a una almohada, ¿verdad? Y la puso en la cabecera de donde él iba a dormir y se acostó. Y esa noche tuvo un sueño. Y nosotros vamos a leer ese sueño. Acompáñame a Génesis 28, 10. Génesis capítulo 28, versículo 10. Vamos a ver cuál fue el resultado del caminar de este hombre de Dios. Hasta ahora estamos conociendo a un estafador, un hombre que es capaz de hacer lo que sea para lograr sus objetivos, un hombre que por el supuesto bien de su vida era capaz de engañar a su propio padre, a su hermano, aún obrando de manera equivocada para lograr sus propósitos. Él siempre fue un hombre que se valió del engaño y la persuasión. Pero así no actúan los hombres de Dios. Vamos a ver qué sucedió aquella noche oscura. Génesis 28, versículo 10. Dice la palabra de Dios, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y dice el verso 12, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y que su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y dice el verso 13, que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac.
La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, algo importantísimo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra de donde estás saliendo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Ciertamente Dios está conmigo, y yo pensaba que no. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, un lugar santo, un lugar especial. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque la luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En este pasaje Dios le muestra a Jacob algo muy importante. Dios estaba con Jacob, aunque él no lo sabía. Lo cual nos da un mensaje a nosotros. Dios está con nosotros, aunque a veces nosotros ni lo imaginamos. Estamos actuando según nuestros propósitos, estamos haciendo cosas que incluso podemos considerar cuestionables, cosas que no provienen de Dios, pero Dios nos está cuidando, porque Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. La razón por la cual Dios nos cuida, a pesar de nosotros, la razón por la cual Dios muestra su misericordia de esta forma, es porque muchas veces nosotros ignoramos que Dios no toma en cuenta quiénes somos o de dónde venimos. Él se enfoca en el producto, en el resultado de lo que Él desea lograr a través de nosotros. La razón por la cual Dios ama, cuida, protege y preserva personas a través de su historia, aunque esas personas, a nuestro entender, no son hombres o mujeres de Dios, Dios los guarda porque tiene un propósito especial con esas vidas. Y yo quiero decirte algo en este día, partiendo de este Génesis 28. Dios está con nosotros, aun cuando nosotros ni siquiera nos percatamos de que Él está ahí. Y esa escalera donde ángeles eran enviados por Dios es una evidencia de que Dios custodia, cuida, protege la vida de aquellas personas con las cuales Él tiene un propósito. Yo recuerdo una ocasión en la cual un pastor había sido enviado a predicar en una iglesia en el interior, y él predicó esa noche, y luego de haber terminado compartió un tiempo de comunión con los hermanos, comió un poco, disfrutó de la compañía y luego retornó a la ciudad. Cuando venía del interior a la ciudad, muy de noche ya, resulta que él vio por el retrovisor de su vehículo que se aproximaba a otro vehículo detrás a alta velocidad. Aparentemente la persona que venía detrás venía dormitando. Se descuidó un momento e impactó el vehículo del pastor detrás. Cuando él logra estabilizar y tomar el control del vehículo nuevamente y frena, entonces la persona que venía atrás también frenó. Resulta que cuando el pastor se desmonta a ver lo que había pasado, lo primero que nota es que el vehículo de la persona que le impactó estaba destruido en la parte frontal. Cuando vio esto dice: no, pues el mío debe estar peor. Entonces cuando viene en la parte de atrás de su vehículo tenía un leve, casi imperceptible rasguño.
Y viene el otro individuo, mire, yo tengo que ser sincero, yo dormité un poquito, me dormí, yo tengo la culpa. Discúlpeme por este accidente que he provocado. No era mi intención, pero pasó. Pero usted se encuentra bien, usted está bien, nosotros estamos bien. Dice el pastor, sí, yo estoy bien, gracias a Dios, y ustedes también. El que no debe estar bien es el ángel que yo traía atrás que tú me chocaste. Porque este viaje que tú me diste, que no ha pasado nada, tú tuviste que haberme matado el ángel que venía ahí atrás. Y esta anécdota lo que hace es ilustrar esta realidad con la cual cada uno de nosotros debemos contar. Y es que Dios nos cuida y envía a sus ángeles que nos protegen, que nos guardan, que están con nosotros. Y más que esos ángeles es la presencia de Dios que nos guía. Y ese es el mismo sentir que debe haber en nuestro corazón, el mismo que hubo en el corazón de Jacob. Si tú vas conmigo, pues no hay problema, porque yo estaré seguro. Si tú me acompañas, si tú vas conmigo, pues yo sé que no me faltará de comer, que no me faltará vestido y que en su tiempo tú permitirás que yo retorne a la casa de mi padre. Debemos destacar algo muy importante. Jacob sabía que había herido profundamente el corazón de su hermano. Y aunque él sabía que tenía que alejarse por un tiempo prudente para que Dios obrara tanto en su corazón como en el corazón de su hermano, él sabía como hombre de Dios y como una persona en cuyo corazón Dios estaba trabajando, que iba a llegar el momento en el cual él tenía que reconocer su falta, presentarse ante su hermano y arrepentirse de su pecado. Porque para que haya una remisión de la culpa debe haber arrepentimiento. Y Jacob no solamente dijo, bueno, borrón y cuenta nueva, sino que él dijo, yo iré y me pondré en tus manos, pero sé que en su momento tú me traerás de vuelta a casa y yo podré darle la cara a mi hermano. Entonces, para resumir un poquito la historia de este suplantador, que luego llegó a ser un hombre que apoyado de su bastón bendijo a su familia, debemos saber algo también, que él fue a la casa donde lo envió su madre y lo recibió su tío Labán y también engañó a su tío Labán. Su tío Labán pensaba que él era astuto. Labán dijo, no, yo a Jacob lo controlo. Parece que por su smartphone, Rebeca le escribió y le dijo, Labán, te envío a Jacob. Ten cuidado, que no es fácil. Cuídate de ese muchacho. Y Labán le dijo, tranquila, que yo soy más tigre que él. Mándalo, que yo voy a enderezar a ese muchacho. A fin de cuentas, Jacob terminó engañando a Labán. Y después Labán tenía un pique tan grande, una ira tan grande, que salió a perseguirlo. También salió a perseguirlo. Y si Dios no hubiese obrado en el corazón de Labán, él y sus hijos hubiesen también matado a Jacob. Porque quiso hacer un trato, pero Jacob, que era astuto, salió ganando con las ovejas de Labán. Porque fue un hombre que prosperó grandemente porque Dios estaba con él. En todo este proceso, Dios estaba trabajando en el corazón de Jacob. En todo este proceso, Dios estaba conduciendo sus pasos. Y la noche de esta visión no fue el final del camino, sino que fue el inicio de este caminar con Dios. A pesar de sus faltas, a pesar de ser un engañador, Jacob era un luchador, y eso no podemos quitárselo. Él avanzó de fracaso en fracaso hasta lograr vencer en su vida. Él en inicio pensaba que los objetivos que tenía que vencer eran las dificultades personales, las adversidades externas, las oposiciones que pudiera encontrar, incluso a Dios. Trató a través de la persuasión y el engaño lograr sus objetivos. Al final se dio cuenta que su gran lucha era consigo mismo y que el propósito que Dios tenía era cambiar su corazón para que él pudiera ser una bendición para muchos. Él era un hombre que posiblemente estaba lleno de complejos y por eso quería lograr mucho para taparle la boca a aquellos que le criticaban. Quizá él creía que a través de los bienes que pudiera tener, de la abundancia que pudiera tener, podía ganar una buena reputación entre los hombres. Pero él aprendió que la mayor
reputación, que el mejor testimonio que puede tener una persona, que la mejor carta de presentación que puede tener una persona es una vida correcta, que le permita hablar sin tapujo y que le permita corregir a los demás sin el temor de que los demás le llamen la atención porque tiene una vida peor que la de ellos. Jehová estaba con él y lo guardó en todo momento. Pero llegó un momento en el cual este luchador se cansó de luchar. Llegó un momento en el cual este luchador dejó de luchar y dejó de llevarle la contraria a Dios y a todo el mundo. Entonces, en el momento en el cual él estaba ya cansado de engañar y de huir y de buscar sus propósitos a pesar de conocer los propósitos de Dios, Dios no reaccionó en base a quién era Jacob. Dios actuó en base a su propósito, el propósito de Dios con su hijo. En el momento en el cual él dejó de luchar, Dios entró en escena. Lo que nos da una enseñanza a nosotros, y yo les invito a que me acompañen a Génesis 32. Esto nos da una enseñanza a nosotros. Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, no va a andar correteando detrás de nosotros. Él nos cuida y Él nos guarda. Pero el mismo Dios nos dice, en algún momento se cansará de correr, ¿verdad? En algún momento se cansará de huir. Tranquilo, yo esperaré. Cuando este hombre ya estaba cansado del camino, sediento, cuando este hombre estaba sin fuerzas, cuando este hombre ya no podía más, no podía acumular más carga, no podía acumular más enemistades, tuvo una familia grande. Las 12 tribus de Israel son producto de este hombre, hijos que vivían en un perpetuo y completo lío permanente, una discusión permanente entre ellos, a tal punto de que 10 de sus hermanos llegaron a vender a uno llamado José. Él tuvo que cargar con esto también. Él dijo, Dios mío, obré de esta manera y mis hijos están haciendo lo mismo que yo hice, engañándome, tratando de engañarme. Y vivía con el dolor de su padre, de su madre, de su hermano, de su tío, de sus hijos, de sus esposas, porque fue un hombre que tuvo varias esposas. Y estas esposas le fueron permitidas por un propósito de Dios también, aunque no es el ideal bíblico, aunque no es el propósito de Dios. No crea que él era feliz porque tenía muchas esposas. Él tenía muchos problemas. Y estas esposas le vivían causando conflicto de forma permanente, como una manera de Dios enseñarle, tú ves, eso quede como referencia para todos los hombres, que el que tiene muchas esposas tiene muchos problemas. Y resulta que este hombre sufrió muchísimo. Y cuando él se cansó, que quizás ya no podía ni siquiera dormir de tantos conflictos que tenía en su mente, mire lo que dice Génesis capítulo 32, versículo 24. Génesis 32, 24. Así quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó Jacob? Solo. Esto es muy importante, usted debe subrayarlo. Y luchó con él un varón desconocido hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Recuerde que hace un momento decíamos que Jacob era un luchador, ¿verdad? Y dice el verso 26, y dijo el hombre desconocido, déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Él se percató, él se dio cuenta de que no era un hombre común con el cual él estaba luchando. Y el varón le dijo en el verso 27, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, lo cual significa engañador. Y el varón le dijo,
no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y no morí en esta lucha. El problema de Jacob no es que él era un luchador. Todos nosotros debemos ser luchadores. Debemos ser personas esforzadas y valientes. El tema de Jacob es que su problema era el enfoque de su lucha. Estaba bien que él sea un luchador, pero Dios estaba enseñando que ese enfoque de esa lucha debía ser distinto. Pero Dios también demostró algo, que el problema de fondo que tenía su siervo Jacob necesitaba ser atendido desde ese mismo punto. Y había algo que había sido sembrado en su corazón por sus padres. Sus padres lo llamaron engañador y él se lo creyó. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado de no señalar a nuestros hijos diciéndole cosas que nuestros hijos no deben escuchar, como tú eres un perdedor, o tú eres un bueno para nada, o tú no sirves para esto o para aquello. Porque muchos de los hijos se lo llegan a creer. Jacob fue un hombre que se creyó que él era un engañador y vivió toda su vida engañando a todo el que podía, siendo un astuto, un sabiondo de la vida. Pero llegó el momento en el cual, cuando él quedó solo, cuando estaba cansado de luchar y cuando estaba cansado de huir, que Dios le intercepta en el camino y comienza un proceso de transformación en él. Y él quiso luchar con Dios. Pero esto no nos está diciendo que él cerró sus puños y comenzó a luchar con Dios. No, es que este varón se presentó en la presencia de Jacob y cuando Jacob vio que había una oportunidad de bendición, él que estaba quizás penitente en la presencia de Dios, pidiéndole a Dios un cambio y por fin se presenta ese cambio, él abrazó esa bendición y le dijo a Dios, hasta que no me bendigas no te suelto. Y fue toda la noche que duró este forcejeo y este intercambio, este encuentro con Dios. Se extendió toda la noche. Ya cuando estaba rayando el alba, que los demás se iban a despertar, iban a ver a Jacob luchando con un desconocido, pues este desconocido le dice, déjame porque ya está amaneciendo. No, hasta que no me bendigas, no te suelto. ¿Cuál fue el resultado de su lucha? Que fue bendecido. Y con esto Dios nos da una enseñanza. Nosotros tenemos que ser vehementes en nuestros objetivos. Nosotros tenemos que luchar y dar el todo por el todo. En nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunión con Dios, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros hacemos, porque este es el buen camino que agrada al Señor. Es mejor que el Señor nos corrija en el camino y no que nos llame la atención por no haber hecho nada. Y lo que está pasando en este momento de Génesis 32 es que Jacob estaba luchando por una bendición. Estaba clamando a Dios por una bendición. Y le advirtió a Dios que no le dejaría hasta que éste no bendijera su vida, hasta que éste no lo cambiara, hasta que éste no arrancara el dolor, la culpa, la pesada carga que él llevaba sobre sus hombros. Y de esa lucha Dios formó un adorador, un hombre que ya no andaba huyendo, sino que apoyado sobre su bastón andaba bendiciendo a toda persona que encontraba en el camino. Yo quiero concluir de esta forma este mensaje.
¿Cuál es tu lucha? ¿Con qué tú estás luchando en el corazón? Y te hago esta pregunta porque es a través de esa lucha que Dios forma nuestras vidas. Y es a través de esa lucha que Dios nos habla, nos dirige, nos confirma y nos cambia. No es en los momentos de abundancia cuando todo está bien que nosotros pensamos en Dios. Dios sabe muy bien que hay más sabiduría en el luto y en la prueba que en los momentos de celebración. Y por eso en esta noche oscura, cuando Jacob había quedado solo, atormentado por su pasado y cargando la culpa de sus malas acciones, Dios apareció en escena. Y aparentemente luego de esta conversación de Dios con su siervo Jacob, en la cual Dios trató a profundidad la condición de su alma, llegó un momento en el cual Jacob le dijo: todo lo que tú me estás diciendo es cierto, pero yo necesito que tú cambies mi vida, porque yo no puedo seguir siendo la persona que soy. Y cuando ya estaba amaneciendo, porque la palabra del Señor nos revela el final de este encuentro, y cuando ya se estaba presentando el final de este encuentro, cuando quizás ya se estaba despidiendo, Dios en esta aparición ante su siervo Jacob, Jacob le dijo: no te vayas, no te vayas hasta que no me bendigas, no te vayas hasta que no me cambies. Y yo tengo alguna información valiosa para usted. Dios dio nombres nuevos a muchas personas a través de la Biblia. Por ejemplo, Abraham, Sara, Pedro, fueron personas a quienes Dios le cambió el nombre. Los nuevos nombres expresaban cómo Dios había transformado sus vidas. El carácter de Jacob había cambiado. El engañador ambicioso se había convertido en un nuevo hombre. Y como evidencia de esto, Dios le dio un nuevo nombre: Israel. ¿Por qué? Porque luchó con Dios y venció. Si tú estás en medio de la prueba, no evites la prueba. Si estás en medio de una lucha, no evites la lucha. Porque esa lucha que tú tienes hoy es lo que Dios está usando para hablarte al corazón, para cambiarte. Así que no evites tu lucha, porque de esa lucha Dios va a sacar un adorador. Esa lucha que tú tienes, esa resistencia, debe cambiar por una vehemencia para que Dios se vuelva a ti. Debemos seguir luchando, pero no para resistir a Dios, sino para alcanzar a Dios. En un momento, Jacob estaba huyendo de Dios. Ahora había cambiado el sentido. Ahora estaba buscando a Dios. Y como él andaba buscando a Dios, Dios apareció. Lo cual nos enseña que Dios se muestra a aquellos que le buscan. Por eso ese hombre sabio llamado Santiago supo decir: busquen a Dios, acérquense a Él, y Él se acercará a vosotros. ¿Usted sabía por qué los mosquitos hembra? Porque los machos no pican a los hombres ni a las mujeres, son las hembras. No sé si Dios estará dando un mensaje a través de la naturaleza, pero resulta que las hembras se acercan a nosotros y nos pican por un proceso químico que se produce en nuestro cuerpo, a través del sudor y a través de los ácidos, de los componentes que salen por nuestros poros. Ellos perciben esto y son guiados a nosotros, entonces ahí nos pican y a través de esa sangre que extraen hacen su proceso de
formación de sus huevos y luego los depositan y de ahí salen unas larvitas y de esas larvitas salen los mosquitos. Esos mosquitos se acercan a nosotros precisamente porque son atraídos por ese dióxido de carbono que desprenden nuestro cuerpo, esa sustancia que los atrae, ese aroma que los atrae. Guardando las distancias, Dios es atraído también por nosotros. Cuando nosotros desprendemos ese aroma que a Él le llama la atención y lo atrae a nuestra presencia. Y el aroma que atrae a Dios, lo que llama la atención de Dios, es la vida apasionada que le busca con desesperación. Esto es algo a lo cual Dios no se puede resistir. Y la razón por la cual, a pesar de haber sido toda su vida un hombre que si hubiese sido llevado ante un juez, hubiese sido condenado de por vida por todo lo que hizo para lograr sus objetivos, a pesar de eso, Dios se acercó a él porque vio su corazón. Porque Dios no se concentra en quienes somos ni de dónde venimos, sino que Él trabaja en base a su propósito en nuestra vida. Y Dios te quiere dar un nombre nuevo, Dios te quiere dar una nueva identidad, Dios quiere formar en ti un carácter distinto. Dios quiere que haya fruto en tu lucha. Dios no quiere que tú te canses de luchar, sino que sigas luchando, pero con un propósito. No luchar por luchar, no actuar por actuar. Y a través de este cambio, Dios sacará de ti a un adorador. Una persona que tiene una verdadera, íntima y productiva comunión y relación con Dios. Una persona productiva en todo lo que hace. La razón por la cual David fue un hombre que disfrutó de la presencia de Dios es porque lo buscó con desesperación. Y nosotros terminamos donde iniciamos. Un adorador es un buscador de Dios. Y una persona que busca a Dios, lo busca producto del ambiente donde está. Nosotros como iglesia no queremos ser un estorbo ni un impedimento para que en tu vida haya una verdadera comunión con Dios. Pero cada uno de nosotros debemos aprovechar las bendiciones que nuestra congregación pone a disposición de aquellos que forman parte de ella. Nosotros debemos aprovechar cada momento que Dios nos da en este lugar o donde estemos reunidos como iglesia. El momento de oración, el momento de discipulado, el momento de predicación, el momento de alabanza. Todas estas son oportunidades que Dios utiliza para bendecir nuestras vidas. Y es allí donde los Jacob son bendecidos y son transformados en personas totalmente distintas. Y dejan de ser engañadores y pasan a ser personas que vencieron, que lucharon con Dios y vencieron. ¿Cuál es tu lucha? Solamente tú y Dios sabe cuál es esa lucha de la que hemos hablado en este día. Nosotros hemos hablado de Jacob, pero yo sé que cada uno de ustedes se ha identificado con Jacob en alguna parte de su vida. Aunque lo hemos resumido en esta mañana, yo sé que hemos tenido la oportunidad, por la gracia de Dios, a través de su Espíritu, de identificarnos con alguna parte de este mensaje. Y Dios quiere decirte en este día que esa lucha no es en vano, que a través de esa lucha Él va a producir un cambio en nosotros. Pero que no pensemos ni por un momento que esa lucha va a acabar. Lo que debemos entender es que esa lucha tiene que experimentar un cambio de dirección. Porque posiblemente nosotros estamos luchando contra la fuerza de atracción que Dios está ejerciendo sobre nosotros. Y la lucha es insostenible porque estamos luchando por alejarnos de Él. Y Él nos está atrayendo y nosotros alejándonos. Y nosotros nos alejamos de Dios con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer.
Entonces, usted y yo debemos tomar una decisión esta mañana. Usted debe decir en su corazón, ya yo no voy a luchar más con Dios. Señor, yo no quiero luchar más contra ti. Yo no quiero huir más de ti. Yo quiero andar contigo. Yo no quiero ser una persona que ande lejos de ti. Yo quiero ser una persona que anda contigo. Que tú cambies mi vida y que hagas de este hombre, o en tu caso de esta mujer, que hagas de esta persona un instrumento para tu gloria, un ente de bendición para su familia, un hombre o una mujer productivo, una persona que deje una huella en esta vida, que marque la diferencia con sus acciones, que sus palabras tengan peso y trascendencia, que sus pensamientos sean profundos, cuya vida sea reconocida y respetada, no aceptada. Hay dos caminos que nosotros tomamos en esta vida: el camino de la complacencia personal y de las otras personas, o el camino de la integridad. El camino de la complacencia, Señor, tú nos has enseñado que consiste en el camino que caminamos para tratar de estar en armonía con todos, complaciéndonos a nosotros y a todos los demás. Pero de ese camino lo único que nosotros sacamos es dolor, como sacó Jacob. Tristeza, malas noches, sufrimientos. De ese camino solamente salimos heridos y destruidos. Y es el camino en el cual posiblemente seamos aceptados y seamos reconocidos por ciertas cosas que podamos haber logrado. En cambio, el camino de la integridad, ese camino angosto, pedregoso, espinoso, cuya puerta es estrecha y cuyo camino es difícil, que es el camino que nos conduce a ti, que solamente los esforzados y valientes pueden caminar por él, es el camino del respeto. Es el camino del reconocimiento de Dios más que de los hombres. Es el camino donde la persona se pregunta a sí mismo, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Cómo Dios me ve? ¿Qué Dios espera de mí? ¿Qué yo puedo hacer para agradarle? No se enfoca en lo que los hombres dicen, sino en lo que Dios dice. Señor, ya que tú nos has enseñado esto, ayúdanos a tomar el camino para que seamos personas respetadas y no personas aceptadas. Hombres y mujeres cuya vida vale la pena conocer y no personas de las cuales quieren huir los demás. Gracias, Señor, te damos por este día y te pedimos que recibas en esta mañana nuevamente nuestra adoración y que permitas que este mensaje sea utilizado por tu Espíritu para cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que no sigamos huyendo de tu presencia como Jacob, sino que estemos ante ti como Israel. Usa nuestra vida, manifiéstate en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.